Sicarios se hicieron pasar por agentes de la policía para ingresar a una vivienda y acabar con la vida de un hombre. Por otro lado, sujetos encapuchados asesinaron a un ciudadano al noroeste de Guayaquil. Autoridades navales hacen un balance de su accionar durante el estado de excepción y el conflicto interno armado. Resaltan que quienes más han colaborado para el retorno de la paz en el país son los reos durante las intervenciones carcelarias. Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento y discusión del presupuesto general del Estado para el 2024. Pese al déficit de 1.313 millones de dólares en la asignación de los aportes estatales para financiar las pensiones, el presidente del Consejo Directivo del IES afirma que con el aumento del IVA deberán mejorar las asignaciones. En lo internacional, en Brasil, miles de personas marcharon en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro. Así empieza La Noticia, emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a la presente emisión informativa con las noticias más destacadas de este lunes 26 de febrero del 2024. Un joven falleció luego de explotarle un taco de dinamita en el bloque 7 del Fortín noroeste de Guayaquil. Los testigos indicaron que la víctima se encontró el artefacto explosivo y lo estaba manipulando. El bloque 7 del Fortín estaba tranquilo hasta que un fuerte ruido asustó a los moradores del barrio. Al salir de sus casas, se percataron que un joven de 26 años de edad había perdido la vida. Él vivía a una cuadra. Al momento de manipular un artefacto explosivo improvisado no eléctrico, de lo que nos han indicado el personal de Explorer del GRIR, esto se activa y procede a causarle daños en su humanidad, por lo que fallece. Ante los rumores sobre que se trataba de un vacunador, la autoridad policial aclaró. Tampoco es un artefacto explosivo que hayan puesto en relación a una vacuna, sino únicamente algo de pólvora que encendieron, es lo que nos han indicado preliminarmente. No, aquí como le dije, el señor se encontraba manipulando directamente el explosivo, él sabía que se trataba de un explosivo y lo que le ocasionó la muerte. No se registraron más víctimas ni daños materiales a bienes inmuebles. Ya las unidades investigativas están avanzando al lugar para determinar igualmente si hay algún otro indicio en el domicilio o alguna situación que pueda colaborar para esclarecer este caso. Informó Maite Morán. Sicarios se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional para ingresar a una vivienda y acabar con la vida de un hombre. El crimen se produjo en presencia de la progenitora de la víctima y ocurrió en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. A José Luis Parrales Sellán, de 28 años, lo acribillaron dentro de su casa, ubicada en la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Testigos del hecho indicaron que los sicarios estaban uniformados y fingieron realizar un allanamiento. Llegaron varias personas con palabras indicando que eran policías, vestidas de negro con pasamontañas, ningún identificativo policial. Esta persona abre la puerta y por una ventana proceden a dispararle. Le dijeron a la misma contigo no es con este señor. Y no, dispararon inmediatamente. La progenitora del fallecido se percató que los pseudos policías se movilizaban en varias motocicletas. Las autoridades investigan el caso para establecer las causas y dar con los responsables. El muchacho no era problemático con nadie, no se metía con nadie, era un hombre que trabajaba, incluso recién llegaba de trabajar de una obra. Tenemos indicios de una pistola 9 milímetros, de lo que manifestaba la mamá, como le había indicado anteriormente, él laboraba como albañil y anteriormente como guardia de seguridad, no tiene antecedentes. Por otro lado, en la cooperativa Las Delicias, en Monte Sinaí, un supuesto consumidor de drogas fue asesinado de varios disparos en un camino de tercer orden. La víctima no fue identificada, informó Jorge Salazar. Un hombre fue asesinado por sujetos encapuchados en Monte Sinaí, también en el noroeste de Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional no se pronunciaron sobre la hipótesis del móvil del crimen.
El crimen se cometió a media mañana cuando se aprestaba a volver a su ciudad natal. Tras cámaras, algunos testigos comentaron que motorizados con capuchas lo interceptaron en una de las cooperativas de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Nadie quiso hablar, tampoco los policías asignados al distrito Nueva Prosperina. De lo poco que trascendió, el occiso llegó el viernes desde Quevedo, permaneció durante el fin de semana y este lunes ya estaba pedido por uno de los grupos de delincuencia organizada que opera en el sector. En medio del miedo y la incertidumbre, todos se escondían de las cámaras o en sus casas. Elementos de criminalística llegaron al punto para el levantamiento del cadáver y agentes de la DINASED iniciaron las investigaciones. Del sicariato de hoy, informó Jorge Escobar. Una infante de 2 años fue encontrada sin vida bajo una humilde casa de madera donde residía con su madre en Morona, Santiago. La mujer y el padrastro de la menor fueron detenidos. Se conoció que la pequeña estuvo en una casa de acogida, pero fue devuelta a su progenitora hace unos meses. La imagen de la pequeña Aina Yambia, de tan solo 2 años, se viralizó en las redes sociales. Estuvo reportada como desaparecida. Sin embargo, la búsqueda finalizó. Encontraron su pequeño cuerpo sin vida bajo la misma humilde choza, donde habitaba con su madre biológica y su padrastro. Estaba enterrada. Bomberos de Pastaza, Policía Nacional y comuneros se desplegaron por la comunidad Shuar 6 de enero en Taixa, provincia de Morona, Santiago. Un can de nombre Zeus dio con los restos mortales. Verificar más que todo. Al momento de nosotros poder excavar completamente, se localiza a la niña, enterrada no más de 1 metro, las cuales estaba envuelta en un saco y se le puede visualizar lo que es el rostro. Ambos adultos fueron detenidos, según información de Fiscalía. Se formuló cargos contra Génesis Delia, de 22 años, por su presunta autoría en la desaparición involuntaria con resultado de muerte de su hija de 2 años. La jueza de turno le dictó prisión preventiva. En el caso de ser hallada culpable, podría enfrentar una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Lastimosamente, ellos se dieron a estar en silencio. La autopsia reveló que la víctima falleció como consecuencia de un trauma cráneoencefálico. Se conoció que la niña habría estado 2 años en una casa de acogida, pero fue devuelta a su madre hace un par de meses. Aina Yambia es la 4ª menor víctima mortal que se contabiliza en febrero del 2024. En esta lista están las pequeñas Génesis y Briana, encontradas sin vida en Carchi tras haber estado desaparecidas, y Dana Ramos, cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna en Riobamba. Todos estos casos se encuentran bajo investigación, informó Marilyn Jaramillo. Dentro de un balance presentado en relación a su accionar en la vigencia del estado de excepción y conflicto interno armado en Ecuador, el comandante de operaciones navales contraalmirante Enrique Aristizábal resaltó que quienes más han colaborado para el retorno de la paz en el país son los reos durante las intervenciones carcelarias. Luchan contra 22 bandas del crimen organizado, identificadas como terroristas por este gobierno. Las Fuerzas Armadas en este periodo de estado de excepción, bajo un conflicto armado interno, han ejecutado cambios en el manejo de los centros penitenciarios del país. Las personas privadas de la libertad reciben sus alimentos, desayuno, almuerzo y merienda sin pagar un centavo, con lo que se evidencia la presencia del gobierno, de Fuerzas Armadas, de Policía, del SNAI y del Estado en dichas cárceles. Sus celdas completamente limpias, inmaculadas, ellos mismos limpian, lógicamente, pero tienen agua, viven no cómodamente, pero sí con dignidad. El jefe del Comando de Operaciones Navales, a cargo de la seguridad de las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y Galápagos, enfatizó que durante su gestión en las cárceles se ha instaurado la disciplina y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Quienes más granitos de arena están poniendo son los señores PPLs, los señores privados, las personas privadas de la libertad. Ellos están muy disciplinados,
están agradecidos de Fuerzas Armadas, sienten que los derechos humanos les estamos dando y ellos están felices de eso, ¿sí? Y ellos, la disciplina es total. El movimiento de reos entre cárceles también se ha desarrollado de forma normal. Se produjo el traslado de 31 presuntos terroristas de otros lugares, de otras cárceles, hacia la cárcel de Guayaquil. La búsqueda constante de elementos prohibidos dentro de las celdas y patios han permitido sacar de caletas en las cárceles 132 armas de fuego, entre fusiles y pistolas. Un número grande de municiones, que es 48.667. 551 explosivos, también es un número grande. Se incautaron 1.095 terminales móviles, 25 radiotransmisores, 124 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Esto en operativos donde también colabora la Policía Nacional, informó Maite Morán. Por otra parte, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, durante el tratamiento del proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios, recibió aportes por parte de expertos y académicos quienes contribuyeron con recomendaciones para mejorar la iniciativa legislativa. Veamos. Con el objetivo de regular la fabricación, porte y tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos, la Comisión de Seguridad de la Asamblea recibió a varios expertos y catedráticos universitarios quienes brindaron recomendaciones en torno al proyecto de ley. Entendemos que es un tema bastante sensible, la cuestión de la trazabilidad y la regularización de armas para evitar el tráfico de las mismas. La ola de violencia que vive Ecuador, aseguran expertos, se ha visto agravada a causa de la comercialización ilícita de armas de fuego, las cuales en su mayoría ingresan por las fronteras. El 41% de las armas ilícitas vienen de fuera del país. En distintos 9 países son de origen, ¿no? Israel, Colombia, Brasil. En ese sentido, claro, el control de fronteras será absolutamente relevante. Para erradicar el ingreso ilegal de armamento, la comisión incluirá en la ley una serie de artículos tendientes a identificar y rastrear la procedencia de municiones y armas. Cada arma tiene que tener su factura, cada arma tiene que saber desde dónde viene. Nosotros no podemos permitir que este tráfico de armas siga llenando para los grupos delincuenciales. Además, se buscará flexibilizar los requisitos para la obtención y uso de armamento certificado. Lo que estamos buscando con esta ley es que haya todas las facilidades para quienes lo necesiten, lo puedan hacer sin tantas trabas y sin tanta burocracia. Dentro de esta normativa también se realizará un análisis pormenorizado en torno a la tenencia y uso de armas de fuego por parte de empresas y guardias de seguridad privada. Porque el permiso lo dan a las compañías de seguridad, no al guardia. Entonces estamos aportando esa parte con el fin de que se modifique en la nueva ley directamente. En el proyecto de ley se busca incluir lineamientos de control para las empresas que busquen fabricar armas en Ecuador, informó Álvaro Terán. El jefe de Estado, Daniel Noboa, buscará la reelección presidencial y cuando inicie la campaña electoral deberá encargar su puesto a la vicepresidenta. Aquí sus declaraciones. El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para mejorar el país no puede parar y por ello se candidatizará nuevamente en las elecciones presidenciales. Pero ¿quién asumirá el mando del Ecuador cuando él esté en campaña? Yo seguiré siendo presidente de la República hasta cuando legalmente se me permita. Luego, tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente. Ahí lo haré cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones. Estas fueron las declaraciones que dio el primer mandatario a un medio internacional. Actualmente, la vicepresidenta Verónica Abad se encuentra en Israel como embajadora por la paz. En el caso de ausencia temporal del presidente Noboa, Verónica Abad estaría en la obligación de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores que dejará dicha delegación para presentarse en la presidencia y hacer la subrogación. Esto en base al artículo 146 de la Constitución. A pesar de que entre Daniel Noboa y Verónica Abad existan roces políticos y una enemistad manifiesta, deberán regirse a lo que dice la norma. Las únicas formas que establece igual la Constitución a través de las cuales ella podría perder la calidad de vicepresidenta son 3.
sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿sí? Devenida de un proceso penal a través del cual tenga un impedimento de ejercicio de cargo público o pérdida de derechos políticos, juicio político, que no se va a dar porque no estamos dentro de los tiempos. La evaluación en este caso del juicio político es siempre posterior al año después de su elección y posesión del cargo, y finalmente una renuncia. Si la vicepresidenta se llegase a ausentar, uno de los ministros de Estado podrá reemplazarla hasta que se remita la terna a la Asamblea. Ahora, ¿en qué casos podría asumir la jefatura de Estado el titular del Parlamento, Henrik Donfler? Tendría que haber una ausencia del presidente y una ausencia del o la vicepresidenta de la República para que el presidente de la Asamblea Nacional pueda asumir el cargo de presidente. Los escenarios son inciertos por las pugnas políticas existentes, informó Valeria Navarro. Además, el presidente de la República cumplió agenda de inicio de semana en La Troncal, provincia de Cañar, donde entregó 200 viviendas públicas. Además, en Cuenca anunció con otras autoridades un programa de movilidad humana sostenible. El acto se lo desarrolló en el centro histórico de la capital Azuaya, donde el presidente de la República, Daniel Noboa, anunciaba lo que se hará en Cuenca para que esta ciudad turística se encuentre a la vanguardia del cambio climático mundial. En este caso, la ciudad contará con 20 kilómetros de ciclovías. Se implementarán por lo menos 30 estaciones de bicicleta pública. Habrá buses eléctricos y serán prioritarias las rutas de transporte público, cantonal y urbano. El área de intervención comprende la avenida Huayna Cápac, calle Coronel Talbot, avenida Héroes de Verde Loma y calle Larga. Será una inversión de más de 29 millones de dólares entre varios organismos, locales, gubernamentales y la empresa privada, en un programa de movilidad humana sostenible que ejecutará cambios en una transportación pública eficiente, reduciendo la emisión de gases contaminantes. Vamos a ser esa ciudad piloto primera en el país de cómo impulsar estos temas que al final del día mejoran la calidad de vida de la gente y sobre todo muestran un compromiso con los temas de sostenibilidad por el cambio climático que estamos pasando. De Azuay, el primer mandatario pasó a Cañar, donde hizo la entrega de 200 casas a familias en La Troncal. Por estos espacios verán correr y jugar a 524 niños, quienes junto a sus padres esperaban que esta obra sea inaugurada. Este espacio que entregamos cuenta además con un centro comunitario, caminerías, parqueaderos y un sitio para comercio interno con los emprendimientos de los nuevos vecinos. La inversión de esta obra, cercana a los 4.7 millones, es para ustedes. Por aquí el presidente Daniel Noboa se refirió también al último proyecto de ley que envió al legislativo, que tiene que ver con levantar el sector turístico del país. Van a tener mayores visitantes, van a tener mayor consumo. Es importante que tengamos el apoyo ciudadano, como ya lo tuvimos en las leyes pasadas, en la ley de turismo. Eso va a generar empleo, va a generar desarrollo. Informó Charlie Pisa. Lavinia Balbonesi, la primera dama del Ecuador, presentó en la Casa Blanca a Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, su proyecto sobre la prevención y rescate de mujeres en situación de violencia para estrechar lazos y contar con apoyo internacional. La primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, se reunió con su par estadounidense Jill Biden en la Casa Blanca, Washington, Estados Unidos. Fue un interesante encuentro donde Lavinia Balbonesi presentó a Jill Biden su proyecto para la prevención y rescate de mujeres en situación de violencia que pretende inculcar en Ecuador. Se trata de un proyecto impulsado por la primera dama en su misión por transformar la vida de mujeres que a diario sufren violencia. En él se prevé construir un centro modelo que responda a las necesidades de la mujer. Además, se brindará educación y capacitaciones de las habilidades productivas de las mujeres para buscar prevenir que se relacionen con el microtráfico de drogas, entre otras cosas. El proyecto fue muy bien recibido por Jill Biden, quien apoyará la causa. De hecho, señaló que el Grupo Regional de Primeras Damas, ALMA por sus siglas en inglés, será un punto de conexión y soporte para la prevención de violencia sexual. El programa de rescate de mujeres en situación de violencia empezará en marzo y tendrá una duración aproximada de 14 meses. Además, este mismo lunes 26 de febrero, Lavinia no solo se reunió con la primera dama estadounidense, también mantuvo una cita con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde estuvo la jefa de División de Género y Diversidad, María Caridad Araujo, y el representante del banco en Ecuador, Juan Carlos de la Hoz. Ante este organismo multilateral, también presentó su proyecto con la finalidad de buscar apoyo en el desarrollo de las habilidades productivas de las mujeres. El BID dijo que está interesado en aportar con recursos técnicos el proyecto de la primera dama. Se prevé otra reunión con el BID en Quito para definir la ruta de apoyo entre el banco y Lavinia Balbonesi, informó
Mía Sabeli Carrera. Son las 22:19, amigos. Es momento de ir a una pausa comercial, pero al volver les contaremos lo siguiente. Presten mucha atención porque policía abatió a un secuestrador y detuvo a 5 personas, presuntos miembros de un grupo terrorista que tenían en su poder $95.000 y armas de fuego de largo alcance. Enseguida volvemos. 22:25, amigos, estamos de regreso y a esta hora tenemos que contarles que la parroquia Mariscal Sucre de Milagro en la provincia del Guayas ha soportado vientos huracanados que deja graves afectaciones. Miguel Laje se encuentra en el punto y nos trae todos los detalles. Miguel, buenas noches, cuéntanos por favor de pronto si hay personas heridas, casas afectadas. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, la parroquia Mariscal Sucre del Cantón Milagro, bastante golpeada tras una precipitación que no solo estuvo acompañada de truenos y relámpagos, sino también de vientos huracanados. Como consecuencia de este fenómeno que pasó por esta parroquia rural del Cantón Milagro, alrededor de 70 viviendas solo en la cabecera parroquial, sin contar los desastres ocasionados en la zona de los recintos. Aquí a mis espaldas una de las tantas viviendas afectadas que incluso le cayó un árbol que fue arrancado de raíz. Y aquí uno de los familiares de los afectados, porque entendemos que tras lo ocurrido no están con ánimos de conversar, pero usted es familiar, ¿qué pasó? Buenas noches, antes que nada. La matita de aguacate se vino abajo. ¿Un árbol de aguacate? Sí, inmenso, motivo de la lluvia mismo, el viento fuerte que hubo, se vino abajo y afectó un ¿Qué poco fue la lo casa. que pasó? Dicen que es algo nunca antes visto por acá. Realmente años atrás sí hubo lo que es un viento algo parecido, pero esta vez estuvo más fuerte y como ven dejó unas poquitas consecuencias un poquito más grandes. Y ahora, afortunadamente solo los materiales y eso se recupera rápido, gracias a Dios. listo, gracias. Bueno, sí, efectivamente, aquí se ha visto la unión. Hay algunos sectores en donde el fluido eléctrico ha sido interrumpido, los cables fueron arrancados. Inclusive hay una bodega en la que están almacenando los productos de algunas tiendas, algunos establecimientos de ventas de químicos, de productos agrícolas. Aquí la presidenta del GAT parroquial, Valeria Calderón. Valeria, buenas noches. ¿Qué es lo que está haciendo el GAT frente a esta situación, a esta emergencia? Bueno, buenas noches, Miguel. Como te lo comuniqué antes que nos vimos, ya hicimos el levantamiento de información. Aproximadamente tenemos 60 casas afectadas. Hay que ver qué más ha sucedido en los recintos, porque estamos recibiendo llamadas, porque como ya se dieron cuenta, la lluvia ya paró, entonces ya estamos haciendo un levantamiento y como GAT ya comunicamos a nuestras autoridades, ya comunicamos a la alcaldía, al Consejo Provincial, solamente una hora 20 minutos. Okay. Gracias, Valeria, presidenta del GAT parroquial de Mariscal Sucre. Es la información que se genera, estimados televidentes, desde la parroquia Mariscal Sucre. Aproximadamente a las 7 de la noche, minutos más, minutos menos, pasó un viento huracanado, por así decirlo, por esta zona agrícola del Cantón Milagro, pues, y las consecuencias ya las conocen. Estaremos aquí en el punto y de ser necesario estaremos actualizando la información. Gracias, buenas noches. Así es, y una pena, producto de este fuerte temporal que vive el país. Gracias, Miguel, por ese reporte. En cualquier momento nos volveremos a contactar contigo. Mientras tanto, hay otras noticias, amigos, porque la policía abatió a un secuestrador y detuvo a 5 personas, presuntos miembros de un grupo terrorista que tenían en su poder $95.000 y armas de fuego de largo alcance. Enseguida los detalles. En la Atarazana, norte de Guayaquil, la policía evitó el secuestro de un hombre quien estaba siendo amedrentado por 4 sujetos. Al intentar huir de la policía dispararon, pero los uniformados repelieron el ataque y uno de los implicados murió. Se logra abatir a uno de los presuntos secuestradores. 2 de ellos huyen y otro es aprehendido. Como resultado tenemos una persona aprehendida de nacionalidad ecuatoriana. Como indicio queda un vehículo reportado como robado y un teléfono celular. Por otra parte, tras ejecutarse 6 allanamientos en Pascuales y Santa Lucía, se detuvo a 5 personas, entre ellas una mujer, presuntos integrantes de un grupo terrorista. En Pascuales encontramos un calibre 7.62 que sirve para armas de guerra, dinero en efectivo, alrededor de $95.000, encaletados en distintos lugares del inmueble.
Se presume que esta organización está financiando o se dedica al financiamiento para los GDO. Mientras que en el sector de Siete Lagos, sur de la urbe, hubo 2 aprehendidos dedicados al microtráfico de sustancias, entre otros ilícitos. Varias alimentadoras, munición, una balanza y la particularidad de tener unas prendas de uso militar. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes en el marco de los operativos Fénix y Cruzada por la Seguridad, informó Adriana Peralta. La Policía Nacional frustró un atentado armado contra empresarios en el noroeste de Guayaquil. En este caso, 2 sujetos fueron detenidos con una subametralladora cerca de la penitenciaría del Litoral. Solo estaban esperando el paso de sus objetivos. Fue trabajo de una unidad policial que investigó minuciosamente el caso y logró capturarlos antes que cometieran un terrible hecho de sangre. Estaban en una motocicleta con un arma de fuego, listos para disparar. A los mismos que se les encontró en su poder una subametralladora HK, aproximadamente 16 vainillas, una alimentadora, una mochila y una motocicleta negra. La aprehensión ocurrió en la vía Daule, cerca de la penitenciaría del Litoral. Tenían identificado todo para cometer el atentado criminal, pero los agentes se les adelantaron. Uno de ellos confesó lo que pretendían hacer y contra quiénes. Por versiones inclusive de uno de ellos, corroboran decir de que lo que estaban es esperando que pase una camioneta conjuntamente con unos empresarios y a su vez para atentar contra ellos porque habían recibido la orden de, en este caso, victimarlos porque no estaban dispuestos a pagar las mal llamadas vacunas a las que estaban haciendo objeto en el día a día. Por otro lado, esta vez en la ciudadela de Las Orquídeas, un ciudadano fue rescatado cuando lo estaban subiendo con amenazas de muerte a esta minivan. Se trataba de un secuestro, pero aparecieron policías. Balearon los neumáticos y capturaron al conductor del vehículo. Era una persona que también había sido, en este caso, días anteriores, lo habían llamado a que deposite una cierta cantidad de dinero. Él se había negado, es así que el día de hoy, mientras él salía de su domicilio, lo interceptan y lo suben a la fuerza a este vehículo. Los 2 casos se habrían originado por supuestas extorsiones. Asimismo, seguirán investigando a estas agrupaciones delictivas para desarticularlas lo antes posible, informó Charlie Pizarro. Operativos ejecutados en Esmeraldas permitieron el decomiso de armas, municiones y droga. Además, varios presuntos miembros de un grupo terrorista fueron capturados. En el barrio 26 de junio, más conocido como Tripa de Pollo, operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y agentes policiales permitió, tras un allanamiento, el decomiso de 14 kilogramos de marihuana, sustancia que estaría destinada para el consumo local. El conocimiento de información reservada, esto es para el allanamiento de un domicilio en la ciudad de Esmeraldas, en el sector centro-norte. Es por esto que avanzan en conjunto las unidades tácticas y especializadas de la Policía Nacional. Así también unidades investigativas de la policía en el sector de San Martín lograron la captura de 2 individuos, presuntos integrantes de un grupo terrorista, uno de ellos conocido como alias J, con importante función en la organización criminal, en poder de los sospechosos 2 tacos de explosivos. Entre los cuales posiblemente se encontraba un presunto líder de un grupo terrorista denominado Los Gangsters, alias La J. Los 2 tienen antecedentes en lo que tiene que ver a asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Así también en el cantón Quinindé, sector La Unión, fueron capturados 2 sujetos identificados como miembros del grupo terrorista Los Choneros, a quienes les decomisaron 3 armas de fuego, 5 tacos de dinamita, además de un cuaderno de apuntes de posibles extorsiones y panfletos. Tanto las evidencias como los aprendidos serán puestos inmediatamente a orden de la autoridad competente y bajo la cadena de custodia las evidencias serán ingresadas a los patios o bodegas de la Policía Judicial. Mientras patrulla militar en un operativo móvil realizó el registro de 2 inmuebles abandonados en los barrios Santa Marta y 50 Casas, los uniformados encontraron 2 fusiles, 2 pistolas con sus respectivas alimentadoras, 31 municiones 5.56 y 60 calibre 9 milímetros, además de 27 kilos de una sustancia sujeta a fiscalización, informó Iván Casamen. Y en otro orden de noticias, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento y discusión del Presupuesto General del Estado para el 2024. Los legisladores no podrán modificar los montos asignados, pero sí podrán realizar observaciones.
El presidente de la República presentó una proforma presupuestaria de 35.500 millones de dólares para el 2024. Esta asignación ya se encuentra bajo análisis de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, la cual tiene 30 días para recibir a varios comparecientes y emitir un informe. También viene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la CNCID, representantes de universidades, de organizaciones sociales, del IES, jubilados, que son actores que deben ser escuchados para tomar en cuenta las observaciones que presentaremos o no a la proforma presupuestaria. Legisladores de diversas bancadas expresaron su preocupación por la distribución del presupuesto. Hemos revisado las cifras que ellos mismos nos han enviado y vemos que todos los sectores tienen una reducción, excepto el Ministerio del Interior. El viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, señaló que el gobierno está comprometido a cumplir con el incremento del 0.5% en los presupuestos de salud y educación. Y firmó un decreto ejecutivo para que dentro del marco del cumplimiento de la regla fiscal se pueda acceder a la excepcionalidad para poder financiar gastos permanentes en educación, salud y justicia con egresos no permanentes y así poder tener un cumplimiento adecuado de la regla macrofiscal. Falconi también indicó que el presupuesto no incluyó la futura recaudación por el incremento del IVA, el ISD y las contribuciones extraordinarias a la banca y grandes empresas. La ley del IVA no está todavía dentro del registro oficial, por ende no está dentro de la proforma presupuestaria, pero tiene que ir de acuerdo al objetivo de la ley, que se va a invertir en educación, en seguridad, en salud. El ejercicio presupuestario va a tener este proceso permanente de revisión. Desde diversos frentes del legislativo se exhorta al gobierno a transparentar las actividades financiadas con el dinero recaudado por el IVA. Informó Álvaro Terán. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria a elecciones para la consulta popular y referéndum del próximo 21 de abril. Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas. La convocatoria a elecciones para la consulta popular y referéndum fue aprobada por 4 votos a favor de los vocales Estela Cero, José Cabrera, Enrique Pita y Diana Tamaín, con la abstención de la vocal Elena Nájera. Habrá 11 preguntas, 6 de plebiscito y 5 de referéndum. Las preguntas abordan reformas legales sobre seguridad ciudadana y laboral y permitir a las Fuerzas Armadas participar en operativos de seguridad interna complementaria a la Policía Nacional. Un total de 13.654.291 ecuatorianos están convocados para votar en la próxima jornada. El límite del gasto electoral se fijó en $2.730.858 para cada una de las opciones. Además, el Consejo aprobó un fondo de promoción electoral de $409.628, dividido para el debate sobre el sí o el no. Según el cronograma de los próximos comicios, desde el 28 de febrero, los grupos políticos y de la sociedad civil pueden inscribirse en el CNE para participar en la campaña, que comienza el 7 de abril y termina el 18 de abril. Informó José Mendieta. Sujetos acusados de robar una panadería en el sur de Quito. Los sospechosos circulaban en un vehículo reportado como robado. Caía la tarde y 3 sujetos acabaron con la tranquilidad de la panadería ubicada en el sector de Solanda Sur de Quito. Con armas blancas sometieron a los encargados del negocio. Uno de ellos fue directo a la caja en busca del dinero. Los otros buscaban artículos de valor. Realizando un patrullaje preventivo se ve que 2 ciudadanos salen en precipitada carrera y se suben en un vehículo de un local comercial que es una panadería. Cuando estaban en pleno robo vieron a los agentes motorizados y se asustaron. Antes de salir cogieron tortas frías. Con los pasteles en mano emprendieron la huida. Procedemos a realizarles una persecución ininterrumpida. Es así, desde la altura de la calle Moromoro y Teniente Ortiz. En el vehículo iban 2 personas quienes hicieron caso omiso a la orden de policía. Rodaron por algunas cuadras hasta que se vieron atrapados por el tráfico y optaron por dejar abandonado el automotor. Entonces, patitas a correr. Estos sujetos venían cometiendo un hecho delictivo, un robo a una panadería, los cuales se sustraen dinero y otros artículos y enseres del mismo.
por lo cual se les encuentra en su poder armas cortopunzantes. Los sospechosos no escaparon al operativo policial. Uno de ellos era menor de edad, el otro contaba con antecedentes. En el vehículo dejaron las evidencias del robo que perpetraron a la panadería, pero no era todo. El carro en el que andaban era ajeno. El vehículo, al ser ingresado mediante el sistema CINE 3W, refleja una alerta de robo. En Quito informó Iván Casamen. 4 sujetos ingresaron a un edificio y forzaron las cerraduras de una oficina en el norte de Quito. Sin embargo, la encargada indicó que no lograron abrir las seguridades. Veamos. Ingresaron como Pedro en su casa, subieron hasta el 4º piso, en una de las puertas golpearon y timbraron varias veces. Al confirmar que nadie respondía, buscaron la manera de forzar las seguridades. Los visitadores delictivos utilizaron herramientas para dañar las cerraduras. Las huellas aún permanecen en la puerta. Sí, nos preocupamos bastante porque se ve que los sujetos ingresan así como si estuviesen en la casa de ellos prácticamente. Todos los movimientos fueron grabados por cámaras de seguridad desde que ingresaron hasta cuando decidieron irse. Los tipos permanecieron en el interior del edificio por varios minutos. Los presuntos delincuentes son 3 hombres y una mujer. Esta última, la encargada de confirmar quién está en casa. Intentaban, creo yo, saber si había alguien aquí. Al ver que nadie contestaba, intentaron forcejear la puerta varias veces. La puerta de la oficina tenía un blindaje especial. Gracias a esta seguridad no acabaron con las cerraduras. Además, las cámaras y la alarma están conectadas al celular de uno de los empleados, lo que permitió poner sobre aviso al conserje, quien ni por enterado que extraños visitaban el edificio. Un intento más y lograban abrir la oficina, vulnerar prácticamente todo. Presumen que el móvil habría sido el robo. Con las manos vacías salieron como si hubiesen estado visitando a algún pariente. Este modus operandi se estaría replicando en algunos puntos del norte de la capital. Entraron y salieron sin sospechar. O sea, nadie se percató de la entrada de los 4 sujetos. Este hecho se registró en un edificio ubicado en el sector de la Concepción. En Quito informó Iván Casamen. Pese al déficit de 1.313 millones de dólares en la asignación de los aportes estatales para financiar las pensiones, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, afirma que con el aumento del IVA deberán mejorar las asignaciones. Sin embargo, los prestadores externos exigen el pago de 900 millones de dólares. En el IES apagan incendios al andar, pues el Estado le debe 11.000 millones de dólares. Pero en la proforma del presupuesto general, los números no cuadran. Ustedes solicitaron un monto, más de 3.700 millones de dólares de aportes de contribuciones del Estado, pero hay una brecha de 1.313. ¿Sí? Bueno, el año pasado nos dieron 1.000. No teníamos el aumento del IVA ya aprobado por la Asamblea. Entonces yo sí espero que con ingresos mejorados el Estado pueda servir mejor la deuda de la Seguridad Social. El Estado le debe al IES y el IES a los prestadores externos. Este es el cuento del gallo pelón. A la Asociación de Clínicas, Hospitales y Dializadoras del Ecuador, conformada por 340 operadores, les deben 900 millones de dólares. Solo por el año pasado. Auditores externos. Pero ahí viene la falla, que se llama ESPE Innovativa, que tiene 4.320.000 y pico expedientes que no va a poder auditarlos nunca. Repotencialice SOAM aquí en Guayaquil para que audite. Peña, sin embargo, precisa que han identificado un mal síntoma de parto. Entonces yo he estado en conversaciones con los prestadores para que bajen la facturación de 900 a 500. Yo no dudo de la calidad del servicio de prestadores. Lo que no tenemos es billete para tanta gente. Hay que mantener a aquellos que son nivel 3. Pero hay deudas antiguas que datan del año 2011. Para ellos, la institución plantea el pago con bonos del Estado o incluso la entrega de bienes de la institución. El monto supera los 1.200 millones de dólares. Si usted ve pues que llega un infartado a IES Seibos, no tienen la capacidad para resolutiva, pues entonces le levantan la plantilla a ver qué prestador acepta, pues. El IES pidió 782 millones para el Fondo de Salud, pero este año no habrá ninguna asignación estatal. Sobre las pensiones, advierten que si los atrasos persisten, desinvertirán 1.400 millones de dólares, informó Jorge Escobar.
Y este martes se desarrollará la audiencia contra los presuntos autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su familia exige verdad y justicia. Han transcurrido 6 meses del asesinato al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y en todo este tiempo, la audiencia preparatoria de juicio contra los autores materiales del crimen se ha diferido al menos en 3 ocasiones. Este martes, 27 de febrero, a las 9:30, se intentará iniciar la audiencia. De los involucrados eran 13. 7 fueron asesinados en circunstancias extrañas en la regional de Guayaquil y los demás están recluidos en diferentes centros de rehabilitación, pero lo que mañana esperamos es que se formule cargos contra los que están vivos y se extinga contra los sicarios que fueron asesinados. Se espera que en esta audiencia no se registre ningún incidente porque uno de los detenidos con vida, identificado como Carlos A., según las autoridades, sería el principal mentalizador del crimen. Él formaría parte de la fracción de los invisibles del grupo Los Globos y desde la cárcel habría coordinado el asesinato. Esta información se dio en la comisión de la Asamblea que también investiga el caso. Sin embargo, la ex esposa de Fernando Villavicencio advierte que en ese espacio, legisladoras del correísmo estarían revelando información delicada. Dice dónde está recluido el testigo clave del proceso. Este señor es una pieza importante para dar con los autores intelectuales y ella le expone públicamente dónde está recluido. O sea, a mí estas cosas sí me preocupan porque quisiera saber cuál es la real intención de esta asambleísta en dar a conocer a todos los que están interesados en callar a la gente para que no hable sobre el crimen de Fernando. A la par se sigue otro proceso que busca en cambio dar con los autores intelectuales del crimen. Para la familia de Villavicencio, las revelaciones del caso Metástasis darán luces para seguir la pista. La participación de Aliaga, de Jordán, de Cortázar, que estuvieron todos de alguna forma enconchavados para actuar en contra de Fernando. No podemos dejar de mencionar que Aliaga, el ex legislador Aliaga, Roña Aliaga, que está fuera del país ahora en circunstancias extrañas, era el operador político de los narcos a través de los chats. Informó Valeria Navarro. Aquí finalizamos. Que tengan una linda noche. Enseguida Copa. Fuerte abrazo.